totalmente. Ricardo Forte, Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Y qué análisis realizás de la conferencia de prensa destemplada de ayer, del domingo a la noche, de un presidente que habla sin tener datos oficiales y que nos manda a dormir para que no nos enteremos de la diferencia notable que había, ¿no? Es como un cierre, ¿no? Un cierre de todo un camino recorrido. Este es un gobierno que ha llegado a partir de una construcción de ficción, una gran fábula, un apoyo y un blindaje inédito de los grandes medios de comunicación. No ha habido en la historia democrática argentina un blindaje de esa naturaleza que le permitió recorrer 3 años y medio mientras iba destrozando sistemáticamente la vida de la mayoría de los argentinos y argentinas, como si estuviésemos avanzando hacia un país, entre comillas, primermundista, que literalmente terminó asumiendo como realidad aquello que era una fábula. Y algo sorprendente o valioso de la elección del domingo es que ese velo se corrió de una manera impresionante. Claro. Una mayoría de la sociedad volvió a expresar lo que ya las consultoras, las encuestas, los especialistas en marketing político, los Durán Barba de la época habían querido de una vez y para siempre despachar al tacho de la basura, que es la potencia de la realidad cuando la realidad lastima, cuando es injusta, cuando produce miseria, cuando destruye sistemáticamente un país. Y creo que ha habido una respuesta que yo la llamaría extraordinariamente política de una parte significativa de la sociedad argentina. Una respuesta que le dice a los poderes que esta es una sociedad que tiene una memoria de derechos, de igualdad, que tiene una historia en su interior. Y tomemos la palabra mercados. En los años 90, cuando se pronunciaba la palabra mercados, iba junto con la idea de los humores. Cómo se despertaron a la mañana los mercados y los argentinos de carne y hueso tiemblan frente a eso. Los mercados no tienen moral. Los mercados actúan no tienen en función, rostro humano. No, por supuesto, los mercados actúan en función de sus propios intereses y sobre todo cuando los mercados son absolutamente liberados de todo control. Desde que Prat Gay, no nos olvidemos de ese nombre, tomó una decisión que fue liberar absolutamente, haciendo de la Argentina una timba gigantesca, la entrada y salida de capitales como si fueran dueños de todas las decisiones, ya generó una caja de Pandora espantosa que se unió a un concepto de organización de la sociedad que implicaba desindustrialización, destrucción del salario, destrucción del mercado interno, destrucción de las pequeñas y medianas empresas. Entonces ese combo que fue protegido, porque esto es el punto clave, en un momento determinado podíamos preguntarnos, ¿será que la ficción le ha ganado definitivamente a la realidad? ¿Le ganó a la realidad? Bueno, este domingo esa sana costumbre del soberano que es cada tanto recordar cuando va a votar que hay algo más que la frivolidad, que la mentira, que la fábula, que los grandes medios de comunicación, y que eso más tiene que ver con distribuir mejor lo que se produce, tener derecho al acceso a los alimentos, porque a ver, hubo gobiernos perversos en la Argentina, pero pocos gobiernos tan perversos que llevaron a un país productor de alimentos a colocar el valor de los alimentos a un nivel tal que una parte sustantiva de la sociedad cayó no solamente debajo de la línea de la pobreza, sino que comenzó a cundir el hambre en la sociedad. Entonces, cuando uno camina por el barrio en el que vive y se encuentra en la esquina a una familia durmiendo al aire libre en el invierno, ¿qué le está pasando a esta sociedad? Me parece que una parte muy significativa dijo, basta de esto, ¿no? Y yo me animo, Ricardo, en esos excelentes análisis que realizás, como siempre, lo antidemocrático que resultaron ser. Porque Carrió, Marcos Peña, el presidente ayer dijeron, no existe el domingo para nosotros. Peor todavía, acusan al soberano que ejerce el derecho a votar y a expresarse políticamente, que es el causante del daño, después de haber dañado sistemáticamente. Pensemos que el dólar, si no me olvido, el 9 de diciembre del 2015 estaba a 9 pesos. Hoy el dólar está a 58. Bueno, todo cálculos... en la época Macri. Por supuesto. Perdón, y agreguemos algo. ¿Rodará alguna cabeza en el Fondo Monetario Internacional? Bueno, Lagarde ya se fue, ahora va a vacacionar en el Banco Europeo.
pero ¿rodará alguna cabeza? Nunca el Fondo Monetario Internacional tiene la culpa. Colocó, ¿cuánto? 54.000 millones de dólares para garantizarle a estos tipos que llegaran a las elecciones más o menos ordenados. Y hoy la Argentina está en una situación dramática, porque, a ver, si el daño fuera la autodestrucción del macrismo, que paguen el precio de lo que hicieron, pero el daño es para el pueblo, para la sociedad, para la gente común y corriente. Claro. Que aumenten las cosas como están aumentando significa que cuando va al supermercado no puede comprar demasiadas cosas. Bueno, me parece que el macrismo termina como empezó, creyendo su propia ficción. ¿Le puedo hacer una cosa? Sí, por supuesto. Ricardo, cuando habló ayer Macri en la conferencia de prensa, ¿no estaba hablando el dueño de una empresa a sus empleados? Peor todavía, estaba hablando el capanga, porque incluso el dueño de una empresa puede hasta tener una visión que implica que los empleados tienen que tener derecho a un salario digno, a tener una vida más o menos razonable para poder... Bueno, estamos hablando de este empresariado, ¿no? Pero esto es un, digamos, Macri representa a un sector depredador, digo, profundamente depredador, especulativo, de negocios personales. A ver, ¿cuántos ejemplos internacionales conoces en el que se hace un blanqueo unido a una mentira de reparación histórica jubilatoria que termina incluyendo a los familiares de los funcionarios, que primero dicen no, 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 y después termina incluyéndolo? Es decir, la verdad es que uno se pregunta cómo llegamos a tener un presidente como Macri. Quizás porque hay una parte de la Argentina, que la verdad ve otro país completamente distinto, piensa desde una trama de valores, porque ojo, que los valores pueden ser positivos o negativos. Los valores del macrismo, el emprendedorismo, la meritocracia, el ser vos finalmente responsable de tu propio éxito o tu propia derrota, es un discurso de valores terribles, oscuros, que rompe la idea del encuentro, la solidaridad, de que el país se construye entre todos. O sea, el macrismo fue un dispositivo que buscaba destruir una Argentina ligada a la memoria de los derechos, a la memoria de la solidaridad, de la justicia, y que creyó que se había terminado los famosos 70 años de ese populismo oscuro que llegó para arruinarle a los dueños de estancia el negocio de toda la vida. Bueno, hoy creyeron, fíjense lo que dijo Macri cuando fue a votar, se juegan los próximos 30 años de la Argentina, porque ellos estaban convencidos que su misión era transformar de una vez y para siempre una Argentina que supo ser igualitaria. Bueno, el pueblo argentino, en un gesto que a mí me parece extraordinario, maravilloso, de reivindicación profunda, le dijo, ¿sabe qué? Vamos hacia otra historia. Y hay que empezar otra historia y hay que reconstruir este país, ¿no? Totalmente, totalmente. Pino, yo creo que ni Menem se animó a tanto de negar una elección, por lo menos tenía humor, ¿te acordás? Decía, ganamos en Perico, ¿no? Pero ni Menem se animó a tanto. No, ni tampoco se animó a descalificar tanto. Claro, al adversario. Toda su campaña ha sido la crítica al populismo autoritario y todas estas cosas. Por el otro lado, la campaña del Frente de Todos ha sido una campaña totalmente respetuosa, argumentando... De propuestas. De propuestas. De propuestas. Y además... Que eso les ha molestado, ¿no? Muy plural. Muy plural. Fue un verdadero frente de la pluralidad y de la diversidad. Y hoy es lo que está convenciendo al resto y a los observadores de afuera, ese famoso mundo que mencionaba Macri, hoy está descubriendo que la racionalidad, la sensatez, la propuesta está del lado del pueblo y del lado del Frente de Todos. Un dato para tener en cuenta que no va a trascender. Primero, los empresarios que ya empiezan a llamar a Alberto Fernández. Los empresarios que ya empiezan a averiguar quiénes son los referentes económicos y empiezan a conectarse. Y otro dato muy importante, algunos embajadores de países extranjeros que le están pidiendo bajo cuerda reuniones a Alberto Fernández. Este es un dato revelador. Embajadores de países que le están pidiendo reuniones a Alberto Fernández.
Hay una cosa también, perdón una cosa. Yo creo que un gesto reparador, en muchos sentidos, que fue la decisión de Cristina de constituir una fórmula como la que conocemos y de generar un espacio como el Frente, donde efectivamente se han incorporado una diversidad de hombres y mujeres que en otros contextos de la historia presente estuvieron separados, en disputas. La democracia es el espacio del conflicto y de las disputas, y no está mal que sea así, pero de vez en cuando urge en el país reconstruirlo, pensarlo en un sentido de reparación, me parece que el gesto de la reparación tiene un punto de partida, que es esa construcción en común que permite una confluencia que hoy lleva, entre otras cosas, a... Bueno, hoy nos enteramos que Axel llegó al 52%. Que lo manipularon, lo querían esconder. Que en el caso que del Frente a nivel nacional, que si esto fuese primera vuelta ya también estaría del lado del 50%. Es abrumadora. Es abrumadora. Pino lo decía antes, tenemos que garantizar llegar en paz, en calma, conteniendo la locura de los mercados al 27 de octubre, una elección transparente, y a la entrega del gobierno sin que dejen despojada a la Argentina, porque el peligro es que despojen a la Argentina y que aprovechen este tiempo para dejarla exhausta. La responsabilidad, sobre todo del gobierno, que es un gobierno irresponsable, es casi una contradicción, es garantizar eso. La oposición tiene como responsabilidad ser oposición con propuestas de construcción y de reparación del país a partir del 10 de